Primero hablaremos sobre el protocolo TCP-IP, que en español significa Protocolo de Control de Transmisión-Protocolo de Internet. Esto lo utilizamos para referirnos a un modelo de red, el cual fue desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn en 1970, que fueron los dos primeros pesos pesados que trabajaron para la red ARPANET, la primera red de intercambio de datos de área amplia o WAN, en un encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Primero veremos también cómo son cada una de sus capas y qué es lo que abarca. A continuación veremos la capa 1 o acceso medido. Esta capa define el acceso físico de los equipos conectados a la red y los protocolos que en él intervienen. También se denomina capa de enlace de red porque incluye todos los hosts accesibles en una red de área local. Esta también define la topología de red, ya sea de estrella, malla, anillo, etc., y cómo se mueven los paquetes entre las interfaces de la capa de Internet. Ahora vamos con la capa 2 o de Internet. Una de las capas más importantes en el modelo por ocuparse de la estructura del paquete de datos básicos que circula por la red y cómo enviarlos a través de ella. La capa de Internet define entonces cómo será el enrutamiento de los datagramas a partir de la administración de las direcciones IP. Por eso, la otra función básica de la capa es la identificación del host en la red mediante la dirección y direccionamiento de estos datagramas, dando saltos entre enrutadores hasta llegar al destino. Después vamos a la capa 3 o de transporte. En la capa 3 o de transporte es donde tiene protagonismo los puertos lógicos de un router, ya que es en la capa en la que se establecen los canales básicos que se utilizarán para las aplicaciones en las que se intercambiará información entre dos puntos. Por lo tanto, la capa define cómo será la conexión de un host a otro, asociando un puerto a un tipo de aplicación a su vez con un tipo de datos. Por último está la capa 4 o capa de aplicación. Esta es la capa más cercana al usuario, o sea que es lo que más cercano vemos, y la que define los protocolos que utilizarán las aplicaciones para que proporcionar servicios al usuario. Estas aplicaciones se comunican entre ellas con la estructura definida en las tres capas inferiores. Proporcionan su propio encapsulamiento según tipo de aplicaciones que sea y el tipo de dato con el que se trabaja. Estas capas es donde encontramos algunos protocolos muy famosos como podrían ser HTTP, que este se utiliza en las páginas web, también el FTP, que es la transferencia de archivos, y DHCP, como protocolo de configuración dinámica del host. Por último, también el SMTP para la transferencia de correos, como lo puede ser. Ahora hablaremos del modelo OSI, el cual se desarrolló allá por 1984 por la organización ISO. Este estándar perseguía el ambicioso objetivo de conseguir interconectar un sistema de procedencia distinta para que lo pudieran intercambiar información sin ningún tipo de impedimentos debido a los protocolos con los que operaban de forma propia según su fabricante. Este modelo está conformado por 7 capas o niveles de abstracción. Cada uno de estos niveles tendrá sus propias funciones para que el conjunto sean capaces de alcanzar su objetivo final. Precisamente se separarán en niveles para hacer posible la comunicación de protocolos distintos. Los servicios cuentan con dos tipos de servicios básicos que existen para las telecomunicaciones. Pueden ser con conexión. Es necesario establecer primero una conexión mediante un circuito. En esta, para intercambiar la información, un tipo de comunicación con conexión es la telefónica, tanto móvil como fija. También puede ser sin conexión. Para enviar, recibir información, no será necesario establecer un circuito. El mensaje que se envía con una dirección de destino y este llega de la forma más rápida posible, pero no es necesariamente ordenada. Un ejemplo es el envío típico de emails. Ahora explicaremos las capas de nivel OSI. La capa 1, física. Esta capa se encarga directamente de los elementos físicos de la conexión. Es decir, gestiona los procedimientos a nivel electrónico para que cada cadena de bits de información viaje desde el transmisor al receptor sin alteración alguna. La capa 2 tiene un enlace de datos.
Este nivel se encarga de proporcionar los medios funcionales para establecer la comunicación de los elementos físicos. Se ocupa del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y especialmente de la detección de errores en la transmisión. Esta capa contribuye a temas de bits con la información y además otros elementos para controlar que la transmisión se haga de forma correcta. Los protocolos más conocidos para este enlace son los IEE 802 para las conexiones LAN y IEE 802.11 para las conexiones Wi-Fi. Después la capa 3, de red. Esta se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. Este nivel hará que los datos puedan llegar desde un transmisor al receptor, siendo capaz de hacer las conmutaciones y encamiamientos necesarios que el mensaje llegue. Debido a esto, es necesario que la capa conozca las topologías de red y en las que opera. Vamos con la capa 4, la cual es la de transporte. En esta este nivel se encarga de realizar el transporte de datos, el cual se encuentra dentro del paquete de transmisión desde el origen al destino. Esto se realiza de forma independiente al tipo de red que haya detectado el nivel inferior. La unidad de información o PDU antes vista también le llamamos diagrama si trabajo con el protocolo UDP orientado al envío sin conexión o segmento y si trabaja con el protocolo TCP orientado a la conexión. Esta capa trabaja con los puertos lógicos como son el 80,433 etc. Además es la capa principal donde se debe proporcionar la calidad suficiente para la transmisión del mensaje que se realice correctamente. Después va la capa 5. La capa 5 mediante se podrá controlar y mantener activo el enlace entre máquinas que se esté transmitiendo de información. De esta forma se asegurará que una vez establecida la conexión, esta mantenga hasta que se finalice la transmisión. Se encargará del mapeo de la dirección de sesión que introduce el usuario para pasarlas a direcciones del transporte con las que trabajan niveles inferiores. Capa 6. Presentación. Como su propio nombre lo intuye, esta capa se encarga de la representación de la información transmitida. Asegurará que los datos que nos lleguen a los usuarios sea entendible a pesar de los distintos protocolos utilizados tanto como un receptor como un transmisor. Traducen una cadena de caracteres que en algo entendible, por así decirlo. Esta capa no se trabaja con el direccionamiento de mensajes ni enlaces, sino que es la encargada de trabajar con el contenido útil para que nosotros queramos ver. Por último, la capa 7 de aplicación. Este es el último nivel y se encarga de permitir a los usuarios ejecutar acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo un botón para enviar un email o un programa para hacer archivos mediante FTP. También la comunicación entre el resto de capas inferiores. Un ejemplo de la capa de aplicación puede ser el protocolo SMTP para el envío de correos electrónicos, programa de transmisión de ficheros por FTP, etc. Muchísimas gracias por tu atención. Eso fue todo por mi parte. Espero esta información te haya sido útil.